días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. En esta oportunidad, es para nosotros poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Y donde quiera que usted esté escuchando, pues ojalá que pueda deleitarse en la palabra de nuestro Dios. Y hoy día nos toca considerar Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 17. Y vamos a dar lectura de este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 17. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hemos dado lectura entonces a este pasaje y se nos narra un poco algunas características del apóstol Pablo. Y él menciona en el versículo 13, él menciona algunas cosas que él hizo antes de conocer a Cristo. Dice, en primer lugar, dice Pablo, el blasfemo. Ahora, el blasfemo o una persona que practica este tipo de cosas es la persona que ofende verbalmente a otras personas y está constantemente en esa situación. Pero en segundo lugar dice que Pablo es el perseguidor, dice allí perseguidor, y es aquella persona que él persigue porque huían delante de él. La gente, cuando escuchaba que Pablo venía, la gente trataba de huir lo más lejos posible de él. Y en tercer lugar, dice que Pablo es el injuriador. Y aquí la palabra injuriador habla de esas palabras dañinas, aquellas palabras que constantemente nosotros podemos decir también. Por ejemplo, inútil, no sirves para nada, no haces las cosas bien, siempre lo haces mal y tantas otras cosas. Y entonces es hablar mal de una persona, pero directamente a esa persona. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 12 que él le da gracias a Dios por fortalecerlo. Y eso lo vamos a ver más adelante. A Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Ahora, Pablo dice que todas estas cosas de ser blasfemo, perseguidor, injuriador, lo hizo por ignorancia en incredulidad. O sea, no sabía absolutamente nada de Jesucristo, no sabía absolutamente nada de Dios, había crecido en las leyes, ¿no es cierto?, de los fariseos, pero no estaba creyendo en el verdadero Dios, ¿no? Por eso dice ignorancia e incredulidad. Estaba perdido en sus delitos y pecados. Y esto lo hace Pablo por ignorancia e incredulidad. Ahora, ¿por qué se pone el apóstol Pablo o escribe estas palabras? Porque quiere darle a Timoteo el aliento necesario. Porque si
Pablo, siendo así como fue, blasfemo, perseguidor, injuriador, entonces le dice a Timoteo, Timoteo, tú vas a hacer que Dios trabaje, tú vas a permitir que Dios trabaje en tu vida. Si lo hizo conmigo, mucho más contigo, porque tú, Timoteo, has crecido, ¿no es cierto? Desde la niñez te enseñaron las escrituras y todo eso. Entonces, Pablo se pone como ejemplo. Pero también el apóstol Pablo no solamente se menciona como estas tres cosas que hemos visto anteriormente, sino que en segundo lugar las características buenas del apóstol Pablo. Dice, él expresa gratitud a Dios. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció para este servicio, para este ministerio. Yo le doy gracias porque siempre ha estado conmigo, me ha estado fortaleciendo. Pero en segundo lugar, dice que no solamente lo fortalece, sino que también dice, me tuvo por fiel. O sea, Dios, al mirar la vida de Pablo, un hombre fiel, un hombre que estaba siempre en comunión con su Dios. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, Entonces, Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Hay mucha gente espera estar en una posición digna, en una posición de repente elevada dentro de la iglesia, y entonces dice, y de esa manera voy a ser fiel. Sin embargo, el Señor Jesús dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces, la palabra fortalecimiento, la palabra fiel, ¿no es cierto? Y dice también que lo puso en el ministerio. Decíamos que el ministerio significa el servicio. Pablo trabajó duro en el servicio a Dios, pero no solamente en el servicio a Dios, sino que también en su trabajo. Él era hacedor de tiendas, de carpas, ¿no es cierto? Y entonces tenía que trabajar duro y también predicar el evangelio. Esta porción termina con palabras de amor hacia Timoteo. La abundante gracia de Dios supera todo pecado es superado por la gracia de Dios. Y nosotros podemos confesar nuestros pecados, y la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. En el versículo 15, en tercer lugar, dice una expresión, dice palabra fiel y digna de recibir por todos. Ahora, el apóstol Pablo emplea esta palabra fiel 5 veces en esta porción. Sin embargo, nosotros vemos que no solamente lo utiliza, sino que es algo real, algo que se va a dar, algo que muy pronto nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Pero hay que recordar que Cristo vino, ¿no es cierto?, por nosotros, dice el versículo 15, que Cristo vino al mundo, o sea, por ti, por mí, por nosotros, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros conoce nuestras vidas y por qué Cristo pagó nuestros pecados. Debo reconocer que yo soy un hombre pecador, pero saber de que he sido justificado por la gracia de nuestro Dios. Pecado, pero en este tiempo hay iglesias, hay comunidades, ¿no es cierto?, que dicen no hay que hablar de pecado, no hay que hablar de pecadores para no ofender a la gente. Sin embargo, el libro de Marcos, el capítulo 2,
el verso 17, dice la palabra lo siguiente. 2:17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que debemos reconocer que somos pecadores delante de nuestro Dios. En el libro de Hechos, el capítulo 26, Pablo explica todo lo que había hecho. En Hechos, el capítulo 26, versículo 11, dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Mire todo lo que Pablo había hecho a los cristianos de aquella época. Todo lo que había perseguido, había metido a la cárcel a mucha gente, pero también Dios lo salvó. Dios se encontró, Dios fue al encuentro del apóstol Pablo. Verso 16 dice la palabra de Dios: fue recibido a misericordia. Un hombre malo como Pablo recibió la misericordia de Dios. La puerta está abierta para todos nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y se pone, dice, para ejemplo, dice el apóstol Pablo, para ejemplo. ¿Para qué? Para que los que creen permanezcan, se confirmen en la fe, ¿no es cierto? Mirando la vida del apóstol Pablo. Entonces, Dios quiere que otros vean lo que el apóstol Pablo sufrió. Pero nosotros en este tiempo tenemos a muchos creyentes que son de ejemplo para nosotros, que son de ejemplo para cada uno de nosotros. Y quizás nosotros estamos pensando en quizás algunos siervos de Dios. Y termina este pasaje con alguien le ha puesto música a este versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, el apóstol Pablo, ante tan grande misericordia y gracia de Dios, explota en una alabanza. Y dice entonces al Rey de los siglos. Y el Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Está gobernando nuestro Dios y reinando en poder y gloria. Pero también dice que no solamente es el Rey de los siglos, sino que también es inmortal. Siempre ha existido nuestro Dios. Y Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Así que por eso dice inmortal. Invisible, no es conocido, no es posible conocerlo totalmente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para mostrarnos cómo es nuestro Dios todopoderoso. Al único y sabio Dios, solo Dios puede, solo Dios sabe y entiende todas las cosas. Dios conoce todas las cosas, por eso es sabio, es único y sabio nuestro Dios. Y finalmente el versículo 17 termina: sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este gran Dios es digno y puede fortalecer nuestro servicio. Es digno de alabanza, es digno de adoración, es digno de toda la grandeza que pueda partir de nuestros labios, y Él puede fortalecer nuestro servicio al Señor. Que sea así, que nosotros podamos exaltar también a nuestro Dios en toda su majestad y decirle, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.